Hola, muy buenos días. Muy buenos días, hermanos. Gracias por sintonizar con nosotros nuevamente, Facebook y YouTube, ¿verdad? Gracias por estar desde sus hogares, ¿verdad? Nos transmitiendo. Esperemos que, ¿verdad?, el servicio sea de toda grado y bendición, sobre todo. Y vamos a adorar a nuestro Dios, ¿verdad? Es un nuevo año y le damos gracias a Dios porque nos ha permitido, ¿verdad?, estar aquí un tiempo más. Iniciando este año con nuevos planes, ¿verdad? Nuevas medidas, ¿verdad? Nuevas metas, y estamos contentos porque podemos llevar a cabo nuestros servicios también y le damos gracias a Dios por ello. Gracias, hermanos, nuevamente por su fidelidad y estar ¿verdad?, en los servicios. Hermanos que están aquí presentes, allá afuera, ¿verdad?, pónganse de pie y vamos a iniciar nuestro servicio. Feliz año, Dios los esté bendiciendo grandemente. Acompáñenme en oración. Gracias, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor. Nuevamente, Señor, te damos gracias, Señor. Es como simplemente un domingo más, Señor, pero es un nuevo año que inicia, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a refrescarnos, Señor, sobre todo en ti, mi Dios. Que veamos las cosas con una nueva perspectiva, nuevos planes, nuevas metas, Señor, pero sobre todo que sean ligados, Señor, a tu voluntad, Señor, a tus planes, Señor, que son magníficos. Que nos des en nuestros corazones, Señor, como iglesia, Señor, el seguir sirviéndote, Señor, el seguir ayudando, Señor, a la gente. Gracias por ello, mi Dios. Te pedimos que en este servicio, que todo lo que se haga unánimemente, Señor, glorifique tu santo nombre, Señor. Gracias nuevamente por el privilegio que nos das de estar un nuevo año, Señor, y en tu iglesia, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Dios poderoso, y lo declaramos esta mañana, nuestro Dios es poderoso. Él quien nos salvó por medio de su Hijo Jesucristo, y a Él es quien alabamos.
Tomen asiento, hermanos. Buenos días, hermanos. Le damos gracias a Dios porque nos ha dado un año más nuevo y de vida. Le damos gracias por todo lo que nos dio este año pasado. Él es bueno y grande con todo lo que nos da y nunca deja a sus hijos desamparados. Vamos a darle gracias y vamos a orar por las ofrendas. Señor, gracias te damos por este día. Gracias te damos por las bendiciones, Señor. Gracias por lo bueno que eres, Señor. Te pedimos que bendigas estas ofrendas, Señor, que las multipliques para tu reino, Señor. Gracias te damos por ello. En nombre de Dios Jesús. Amén. Ahora vamos a participar de la Santa Cena. Todos tienen su copita. Hubo un tiempo donde había muchos reality shows, tal vez, de la transformación de un antes y un después. Entraba esta persona con el pelo así y así y después salía transformado. Y hoy en día también hay mucho lo que es la cirugía plástica, pero sabemos que el autor de la transformación sigue siendo Dios. Él no está para transformar cuerpos bonitos, pero espiritualmente Él es el transformador de vidas espirituales. Hay grandes ejemplos en la Biblia con profetas. Podemos ver en el libro de Habacuc, los primeros versículos. Si ustedes leen ese libro, trae 3 capítulos. Los primeros versículos vemos todo lo que está pasando mal. Y en los últimos versículos del libro, vemos cómo ya es transformado para bien. Entonces, ese es Dios. Y ahora con la comunión, cuando la tomemos, nos ponemos a cuentas con Dios y vamos a darnos cuenta cómo también vamos a salir transformados de aquí después de haber tomado la comunión. Vamos a dar gracias por ello. Señor, gracias te damos por tu Hijo Jesús, Señor, que murió en esa cruz, Señor, siendo inmolado ese cuerpo, Señor, derramando esa sangre por cada uno de nosotros, Señor. Bendice estos símbolos que representan tu sangre y tu cuerpo, Señor. Gracias te damos por ello, en nombre de tu Jesús. Amén. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Qué bueno, aunque está frío, estamos aquí, ¿verdad? Bueno, si tienen frío, tenemos por ahí unas cobijas. Aquí están. Si necesitan una cobija para que se tapen las piernas, que tengan un poquito de calor, o la espalda, para que no les dé el aire, aquí hay. Bueno, vamos a dar principio a nuestro mensaje esta mañana. Y antes de continuar con nuestro libro de Romanos, iba a continuar con nuestro libro de Romanos, pero lo que quiero es de que nos pongamos a pensar qué es lo que tenemos planeado para este año. ¿Qué esperamos de este año?
Y ven, el problema que pasa es de que aunque nosotros esperamos ciertas cosas o que nosotros calculamos hacer ciertas cosas, sabemos que las cosas pueden cambiar. Y eso nos lo mostró el año pasado. Y todos estamos de acuerdo que el año 2020 fue un año muy difícil para todos. En realidad un año horrible, difícil. Un año difícil sin precedente. O sea, ninguno de nosotros planeaba. Cuando empezamos todo esto en enero, estábamos pensando, ok, ¿cómo le hacemos? Y todo lo que hemos hecho ha sido simplemente de hacer las cosas, y tener errores, y cambiar las cosas, y mejorar las cosas. Y gracias a Dios que hemos podido reunirnos continuamente cuando se pudo. Y ahora se viene el frío, entonces no sabemos qué va a pasar, pero las cosas están muy difíciles ahorita. Y nos preguntamos, ¿hay alguna razón de esperar el año nuevo, este año nuevo, que pueda ser mejor? ¿Ustedes piensan que pueda ser mejor? No los veo con mucha... a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero ven, cuando nosotros tenemos a nuestro Dios enfrente de nosotros y detrás de nosotros, la Biblia dice que Él va enfrente y va atrás de nosotros y que nos protege. Y vemos que el año pasado muchos perdieron su trabajo, los matrimonios estuvieron en estrés, las madres con los hijos que no podían ir a la escuela. Fue un tiempo muy, muy desesperante. Unos fueron diagnosticados con el COVID, una pérdida inesperada. Hay muchos modos de que un año malo, como nos pasó el año 2020, y lo estamos cerrando la puerta. Recuerdo que cuando estaba yo escuchando varios comentaristas, decían, oh, en unos 2 meses vamos a estarnos riendo de esto. Y cómo se ha mostrado que aún todavía estamos llorando. No ha sido una cosa muy fácil. Pero ¿qué esperamos de este año? Esperamos algo grande. ¿Ven? Y una de las cosas más grandes que ha pasado en este año es que nos ha empujado a predicar el Evangelio. ¿Ven? Yo he visto que personas ponen su servicio en el YouTube y lo mandan a sus familiares en México, en Sudamérica. Y fíjense lo que dijo el Señor. Dijo, quiero que vayan y prediquen el Evangelio. Y aunque ustedes no quisieron ir, de todas maneras fueron. ¿Ven? Y muchas veces pensamos, ¿qué es lo que sucede? Y la Biblia dice que Dios hace aún de las cosas malas algo bueno. Y cuando nos ponemos a pensar que muchas personas que nunca hubieran escuchado el Evangelio, lo han escuchado. Y digo, es una gran ventaja. Aunque nos ha dolido, aunque ha sido una cosa dura, Dios siempre se ha manifestado. Pero entonces lo que vamos a ver es un principio de un nuevo día. Pero este es el principio de un nuevo día. Este es el principio de un año nuevo. Y vamos a pensar qué es lo que podemos hacer para cambiar el año. ¿Qué piensan ustedes que podemos hacer para cambiar el año? Bueno, no se queden mudos. Ahorita les voy a decir qué es lo que podemos hacer. Miren, en el Salmo 90, un salmo tremendo. Un salmo donde dice y sabemos muy poco de ese, lo escuchamos varios versículos donde dice como el siervo busca las aguas, así mi alma busca de ti, Señor. Ven, y en este tiempo que hemos pasado con sufrimiento, era donde deberíamos de estar pegados al Señor. Espero que hayamos estado así. Pero este Salmo 90 es tremendo. Y me gustaría que ustedes leyeran los salmos que vamos a ver, porque son tremendos los salmos que estamos viendo. Y en el Salmo 90, versículo 12 dice, enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestra mente alcance sabiduría. Señor, vuélvete a nosotros. ¿Cuánto más tardarás? Ten compasión de estos tus siervos tuyos. Llénanos de tu amor al comenzar el día, y alegres cantaremos toda nuestra vida. Cuando entramos con el Señor, aun cuando están las cosas difíciles, Dios está ahí. Y dice el versículo 15, danos tantos años de alegría como los años de aflicción que hemos tenido. Y lo vamos a pedir al Señor, danos tantos meses de alegría como los meses que hemos tenido de aflicción. Señor, te pedimos que nuestro corazón cambie. Posiblemente las cosas no cambien. Ven, y no les voy a poner un mundo de color de rosa, porque Jesús nunca lo puso así. Es más, cuando se estaba yendo, Jesús le dijo, ¿saben qué? Van a venir y van a agarrar al pastor. Dice, y las ovejas se van a echar a correr.
O sea, Jesús estaba diciendo, no va a ser la cosa fácil, no esperen que todo sea color de rosa. Tenemos un enemigo grande. Y ese enemigo está tratando de desanimarnos, está tratando de quebrantarnos, está tratando de hacer cosas para poder desanimarnos de confiar en Dios. Ahora, fíjense lo que dice ahí, enséñanos a contar bien nuestros días. Vi otra versión y esta versión no está ahí. Pero en la otra versión dice, enséñanos a contar nuestros días para que nuestro corazón alcance sabiduría. ¿Ven? Necesitamos sabiduría en nuestro corazón. Los judíos, cuando hablaban del corazón, hablaban de las tripas. Como decir, si yo te amo, no te amo con el corazón, sino te amo con todas las tripas. O sea, lo interior del judío era eso. Y dice, enséñanos a alcanzar sabiduría dentro de nosotros. ¿Y por qué necesitamos sabiduría? Porque no sabemos qué es lo que va a pasar este año. Cuando vamos a las Escrituras nos damos cuenta que Dios tiene todo en sus manos. Y en Él maneja el futuro. Es el creador de todo lo que ha hecho y Él va a cuidar de todo lo que ha creado. Es la providencia de Dios que no solo todo, sino que todo lo que está envuelto en su creación lo va a cuidar. Está en manos seguras. Está en manos sabias. ¿Ven? Ahora quiero, si ustedes tienen tiempo hoy, después de que se vayan a su casa, quisiera que leyeran en el libro de Crónicas capítulo 2, versículo 20. Vamos a leer Crónicas de esta manera. ¿Ven? Antes de esto quiero darles un poquito de historia. El pueblo de Israel se había dividido en dos. El pueblo se había dividido en Israel y se había dividido en Judá. Y estaban en una ocasión, en el capítulo anterior, estaba el rey de Israel manda a llamar a Josafat, que era el rey de Judá, y le dice, vamos a planear ir al combate con estas personas. Dice, porque tengo un montón de profetas que me han dicho que si yo voy, les voy a ganar, los voy a deshacer. Y Josafat le dice, pero ¿sabes qué? Necesitas conseguir un profeta que de veras esté en la palabra de Dios. Dice, ¿por qué no mandas a traer a Maquías? Dice, no. Dice, ese siempre que viene me dice cosas malas. Nunca me da ánimo. Siempre me dice que voy a perder. Y total, lo mandan a traer. Pero cuando lo manda a traer, le dice el mensajero, mira, hay un montón de profetas que le están diciendo al rey de Israel que puede ganar y que va a ganar, que todo está bien. Así es que, mira, son muchos ellos, entonces tú tienes que poner tu testimonio o tu profecía en la manera que pueda estar en concuerdo con los otros profetas. Y cuando llega ahí le preguntan y le dice el profeta, dice, oh sí, puedes ir a ganar, vas a ganar, sí, vas a ganar. Y entonces va el profeta y le dice el rey de Israel, no, dime la verdad. Yo quiero oír palabra de Dios. Y dice, bueno, vas a ganar, pero vas a perecer. Y entonces lo que hace el rey le dice a Josafat, el otro rey de Judá, le dice, mira, tú te vas a quedar vestido como rey y yo me voy a vestir como soldado. Entonces los enemigos dijeron, no maten a nadie, nada más busquen al rey de Israel y acábenlo. Y lo andaban buscando y empezaron a corretear a Josafat. Y Josafat empezó a gritar, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Y se dieron cuenta que no era el rey de Israel. Y en uno de esas, un soldado tiró una flecha y lo atravesó. Pero aún así se quedó en la batalla, porque no podía correr. Y ganaron, pero él murió. Ahora, esa es la cosa que pasa. Nosotros planeamos, pero Dios es el que decide qué es lo que va a pasar. Ahora, Josafat era un hombre de Dios. Y ahora vamos a ver la historia de este hombre. Josafat se asustó y corrió al Señor clamando un apoyo porque venían, bueno, voy a leer un poquito más. Dice, algunos tiempos después, los moabitas, los amonitas, compañeros de meunitas, se movilizaron para atacar a Josafat. Sus informadores le dijeron, una gran multitud procede de Edom
al otro lado del mar. Vienen contra ti y ya están Gesesón, Tamar, o sea, el Huite. Dice, Josafat se asustó y corrió al Señor, proclamando un ayuno para toda Judá. Gente procede de todas las ciudades de Judá se reunió a consultar al Señor. Josafat se puso en pie y en medio de la asamblea de Judá, Jerusalén, se encontraba reunida ante el atrio nuevo del templo del Señor. Y él clamó, Señor Dios de nuestros antepasados, tú eres el Dios de los cielos, tú gobiernas todos los reinos de las naciones y tienes el poder y la fuerza sin que nadie pueda resistir. Ahora, vamos a parar ahí y vamos a continuar aquí. Dice aquí, dice, Josafat se asustó y recurrió al Señor y proclamó un ayuno para todo Judá. ¿Ven? Eso es lo que no he oído. Durante todo este año que hemos pasado, no ha habido ninguna proclamación de ayuno, de proclamar al Señor para que nos sane nuestra tierra. No, en realidad no nada más la tierra, sino todo el mundo estamos en el mismo problema. Pero no ha habido un deseo de decir, ¿saben qué? Lo que necesitamos es humillarnos delante de Dios y estar en oración y en ayuno y decirle, Señor, proclamamos tu grandeza, proclamamos que tú eres el rey, el hacedor de todas las cosas y venimos a ti. Dice, gente procedente de todas las ciudades de Judá se reunió para consultar al Señor. ¿Cuándo hemos consultado al Señor? Bueno, andamos corriendo como Josafat, se asustó y corrió, pero no corrió. Nosotros no corremos al Señor, sino corremos, andamos asustados. Y ven, no estoy diciendo que debemos ser sin preocupación. Tenemos que cuidarnos, tenemos que hacer lo que se tiene que hacer, tenemos que mantener las leyes, tenemos que mantener las órdenes que nos están dando y hemos tratado de hacerlo todo, pero no podemos vivir en temor. Entonces Josafat se puso de pie y dice, en medio de la asamblea de Judá y se encontraba reunida ante el atrio nuevo del templo del Señor. Ahora, vamos al segundo pasaje. Dice, y exclamó, Señor Dios nuestro antepasado, tú eres el Dios del cielo, tú gobiernas todas las naciones, en tus manos está la fuerza y el poder, nadie puede oponer tu resistencia. ¿Por qué tenemos miedo? La Biblia dice que nuestros días están marcados. No nos vamos a levantar, ni nos vamos a atrasar, ni nos vamos a adelantar. El día que nos toca, nos va a tocar. Y si oye duro, si oye difícil, pero es la realidad. Pero ¿saben qué? El problema que pasa es que nos hemos preocupado por la primera muerte. Y hay una segunda muerte muy importante. Y ahí es donde tenemos que cuidarnos de que no perdamos la oportunidad de compartir la salvación de la segunda muerte. Todos vamos a pasar la primera, pero no necesariamente a todos vamos a pasar la segunda. Y la segunda es la más peligrosa. Vean, y dice aquí, tú, en tus manos están las fuerzas y el poder. Señor, tú eres el que está en control. No sabemos cuándo nos va a tocar, pero sabemos que nos va a tocar. Pero tú estás en control, no importa qué pasa. Y entonces dice, tú Dios nuestro expulsaste a los habitantes de la tierra ante tu pueblo de Israel y se le entregaste perpetuidad a la descendencia de tu amigo Abraham. Aquí está una promesa de Dios. Dios le prometió a Abraham, yo te voy a dar una tierra. Te voy a dar una tierra. Es una promesa de Dios. Y la Biblia nos habla de esta salvación, que es una promesa de Dios. Dios nos promete vida eterna. Dice así, y ellos la habitaron y construyeron un santuario en tu honor, pensando, fíjense aquí lo que dice este Josafat, dice, si nos sobreviene alguna desgracia, alguna guerra, algún castigo, alguna epidemia o hambre, nos presentaremos ante ti en este templo donde reside tu nombre, te invocaremos en nuestra angustia y nos escucharás y nos salvarás. Ven, la importancia de nosotros de apuntar hacia Dios. Cuando la gente está en situaciones de depresión, en situaciones de temor, de miedo. Pero para poder nosotros apuntar a esa persona, nosotros tenemos que estar en esa situación. Tenemos que estar pensando, Dios está en control. Dios sabe lo que está haciendo. Entonces,
necesitamos empezar con un año fresco. Tenemos una gran oportunidad este año. Si nos ponemos listos, si nos ponemos en una manera preparados para poder compartir este mensaje de Dios, va a ser tremendo. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que tenemos que empezar un año fresco. No podemos pensar lo que sucedió en el año 2020, sino lo que va a suceder en el año 2021. Es un año nuevo, una oportunidad grande que Dios nos da. Mientras tenemos vida, tenemos que oportunidad. Pero hay una oportunidad para nosotros hacer cosas que Dios tiene en plan o cosas que, que nosotros hemos planeado. Así es que lo primero que tenemos que aprender es que tenemos que tomar la vida un día a la vez. Ven, nos dimos cuenta que estábamos planeando, nosotros, Miki y yo estábamos planeando unas vacaciones. Ya teníamos los boletos, ya teníamos el plan todo hecho y de repente viene el COVID-19. Y todos nuestros planes se fueron al aire. Entonces tenemos que aprender, tenemos que planear. Claro que sí, tenemos que planear. O sea, es necesario nosotros planear qué es lo que queremos hacer. Por ejemplo, ahorrar dinero, comprar una casa, hacer lo que estamos un carro. Pero la idea es de que en nuestra mente tenemos que confiar un día a la vez. Entonces, Jesús a sus discípulos les dijo, no se preocupen. No se preocupen de qué. Miren. Dice, por lo tanto, yo les digo, no se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir. Aquí está. Ven. ¿Se acuerdan que cuando empezó todo esto, estábamos bien preocupados por qué? Por no ninguna enfermedad, por el toilet paper. Andábamos corriendo a las tiendas buscando el toilet paper. Todos andaban, compraban rollos, como si eso los hubiera mantenido vivos. Andábamos desesperados comprando guantes y comprando un montón de máscaras, que porque eso nos va a tener vivos. Eso es lo que pasa. Y dice Jesús, no se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. ¿No vale la vida más que comida y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves que vuelan en el aire, no siembran ni cosechan, ni guardan las cosechas en granero. Sin embargo, el Padre de ustedes, aquí está la clave, el Padre de ustedes, ven, la idea es de que nosotros sabemos que Dios es nuestro Padre. No es un Dios lejano, no es un Dios que no se preocupa. Jesús dijo, cuando ustedes aceptan a Cristo en su corazón, Dios viene a ser su Padre. Los ha adoptado, ahora son legítimos hijos de Dios. Entonces dice, el Padre de ustedes que está en los cielos les da de comer, y ustedes valen más que las aves. Pero lo que vemos aquí en este versículo dice, bueno, en todo caso, gracias. Imagínense lo que dice aquí Jesús. ¿Okay? En todo caso, por mucho que se preocupen, ¿qué dice? No podrán prolongar vida, ni siquiera una hora. Ven, ni siquiera una hora. Tengo un amigo que estábamos hablando y otro amigo, no quisiera nombrar, pero estábamos hablando y le digo, oye, ¿has visto a John? Y dijo, sí, lo vi ayer, dijo que ya está listo para morir. Y yo, ¡wow! Le dije, ¿de veras? Y digo yo, ¿cómo va a pasar? ¿Cómo está listo para morir? Puede ver que vamos manejando y nos pegan. Se acabó la vida. Nosotros no tenemos ningún control de la vida. Podemos andar caminando, nos da un ataque al corazón y caemos redonditos. No tenemos ningún control. Y dice Jesús, dice, ¿cómo pueden prolongar su vida? Ni siquiera una hora. No tenemos control de nada. No tenemos control de esa vida. Porque la vida es dada por Dios. Dios es el que nos las da. Y cuando Dios dice que es necesario que vayamos con Él, necesitamos ir. Pero ¿saben lo que pasa con nosotros?
es que hemos acumulado un montón de cosas. ¿Se han fijado? Ahorita Mickey y yo andamos en los closets. No necesitamos tanto. Pero ven, cuando se trata de morir, pues, ¿cómo va a dejar todo esto? Acabo de comprar un carro, acabo de comprar mi ropa nueva. ¿Cómo me voy a morir? Ven, porque tenemos tanto, nos aferramos a lo que está aquí. Nos aferramos a lo que hemos acumulado. Y no nos preocupamos de cuando dice Jesús, vendré por ustedes. Wow. Vendré por ustedes. Entonces, necesitamos aprender a vivir un día a la vez. No sabemos si vamos a vivir mañana. Entonces, tengo que poner atención a este día y tengo que sacarle el provecho máximo a este día. No sé lo que va a pasar mañana, pero no quiero llegar con ningún remordimiento de que hubiera podido hacer o hubiera hecho, sino delante de Dios. Y ¿sabes qué? Me diste 24 horas y las usé lo máximo. Hice lo mejor que pude, y hice cosas que eran necesarias, hice cosas que te daban gloria a ti. Y cuando sabemos aprender a usar esas 24 horas, es tremendo. Porque estamos llenando el propósito de Dios. Si tenemos todavía horas de vida, ¿saben qué? Necesitamos aprender que tenemos un propósito. Y ese propósito lo tenemos que llenar. Y no sabemos si vamos a estar aquí mañana, pero entonces, mientras yo tenga vida ahorita, tengo que usar estas horas. Tengo que aprovecharme de estas. Tengo que aprovecharme de estas cosas que tengo ahorita. La tercera cosa que podemos ver es que necesitamos aprender la regla de oro. ¿Sabe cuál es la regla de oro? Llegó un maestro con Jesús tratando de agarrarlo, de cacharlo en alguna cosa, y le dice: maestro, ¿cómo puedo yo conseguir la vida eterna? Preocupados. Sabían que había una necesidad de conseguir la vida eterna y nunca pudieron entenderlo. Porque Jesús les dijo: ustedes buscan vida eterna en las Escrituras y todas apuntan hacia mí. Entonces Jesús le dice, el maestro de la ley contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: has contestado bien, haz esto y tendrás vida. Ven, una de las cosas que nosotros a veces no entendemos es que las personas que tenemos alrededor tampoco tienen garantía de vida. Ninguna de ellas tiene garantía de vida. Entonces yo tengo que pasar tiempo. Con todo esto, nos ha prohibido reunirnos. La Navidad la tuvimos que pasar nada más nosotros. El Año Nuevo nada más nosotros. ¿Ven? Y digo, el ser humano necesita conexión. Necesitamos conexión, y es por eso que hemos tratado de esforzarnos para poder tener el servicio, aunque está frío. Yo sé que todos están temblando. O yo también, nada más que son las rodillas del temor. Pero ven, la idea es de que el tiempo que tenemos, las 24 horas que tenemos oportunidad de una llamada telefónica, conectar con las personas. Ven, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ven, no tenemos tiempo porque tenemos que pasar texteando, y es bueno. Pero una llamada a una persona, decir: ¿cómo estás? Desde hace mucho que no oigo de ti. Ven, personas que no hemos oído por mucho tiempo, no sabemos cuánto van a estar. Y después cuando algo pasa, lo primero que decimos: y yo hubiera querido, o yo iba. Es muy tarde y vamos a vivir con un remordimiento, decir: tuve la oportunidad, pero no tuve las ganas de hacerlo. Tuve la oportunidad, pero no tuve la oportunidad de decir: me voy a poner en el teléfono y voy a llamarle a esta persona, porque no sé qué va a pasar, especialmente en los pasos que estamos pasando. Entonces, ven, tenemos que aprender a tomar ventaja de todo el tiempo que Dios nos da. Y hoy nos está dando un año, no sabemos hasta qué mes o hasta qué día, pero nos está dando un principio. ¿Qué vamos a hacer con él? Entonces, tenemos que aprender a hacer eso. La otra cosa que vamos a ver es que tenemos que tener comunicación con Dios. ¿Ven?
escuché un escritor que decía, no es el hecho de pasar horas en oración, que es bueno, ¿okay? Si ustedes pueden pasar horas en oración, es bueno. Pero dice él, en lugar de que se me congelen las rodillas en la oración, pasando horas en oración, dice, yo prefiero no dejar pasar horas sin orar con Dios. Vean, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es que no importa dónde estemos. Vean, a veces pensamos que el único lugar donde podemos orar es cuando venimos a la iglesia. Pero esa no es la realidad. Vean, cuando ustedes van caminando, es tiempo para decir, ok, voy a caminar 5 cuadras. En estas 5 cuadras, Señor, ¿qué tienes en mi corazón? ¿Qué tienes para mí en mi mente? ¿Qué es lo que quieres que yo haga este día? Dirígeme, Señor. Ven, y cuando llegamos a la otra esquina, abre mi mente, Señor. Ven, no sabemos. La idea es de que podemos orar con Dios en cualquier instante y en cualquier lugar. Ven, no necesitamos en un lugar específico. Cuando llegamos aquí a California, habíamos comprado unos apartamentos y uno de los jóvenes que nos compartió el evangelio, en realidad aceptamos a Jesús por medio de él, vivía ahí en uno de los apartamentos y me dice, la razón por qué me voy, porque se iba a ir, la razón por qué me voy a ir es que no puedo orar, porque el edificio estaba en una calle media traficada. Y dice, entonces me tengo que meter a mi closet a orar. Digo, me tengo que meter a mi closet a orar. ¿Ven? Y la idea es de que tenemos que aprender en donde quiera que estamos, tenemos que orar. La oración es simplemente hablar con el Señor. Señor, ¿sabes qué? Mira, me pasó esto. O estaba pensando y pasó esto. Y mis hijos tuvimos este problema. Dirígeme, ¿qué es lo que tengo que hacer? En el trabajo tuve un problema con el jefe y no sé qué hacer. Ayúdame a pensar sabiamente en este problema que me está pasando para que yo pueda continuar. Y saben, lo más tremendo es no solamente salir bien, sino darle gloria a Dios. Cuando decimos, oré al Señor y Él me dirigió. Es lo que Josafat había dicho al otro rey. Habla con alguien que tiene comunicación con Dios. Y a veces no queremos escuchar, como el rey de Judá, de Israel, decía, yo no quiero que venga porque siempre me dice algo que no quiero. Yo quiero oír lo que yo quiero oír. Y a veces lo que hacemos es que en lugar de orar, le preguntamos a un amigo, oye tú, mira, ¿sabes qué? Estaba yo pensando hacer esto. ¿Qué me recomiendas? Pues lo que quieras que te diga, dime qué es lo que quieres que te diga. Es lo que andamos buscando. Y en ocasiones el Señor dice, no, eso no va a pasar. Eso no va a ser bueno para ti. Pero Señor, mejor mi amigo me dice que sí. ¿Ven? Y es lo que estaba pasando con este rey. Entonces, tenemos que aprender a tener oración con el Señor. La siguiente cosa es que tenemos que plantar la semilla de la palabra en nuestro corazón. Necesitamos sembrar la semilla en la palabra de nuestro corazón. Ven, pónganse a pensar, no sé cuánto tiempo han pasado en la Biblia durante el año pasado. ¿Cuántos libros leyeron? Estoy hablando de libros de la Biblia. ¿Cuántos versículos memorizaron? No sé cuántos. Pero ven, la palabra de Dios es importante para nuestra vida. La palabra de Dios es necesaria para nuestra vida. La palabra de Dios nos da la sabiduría en situaciones difíciles cuando la plantamos en nuestra vida. Mira lo que dice Jesús aquí. Jesús dijo, por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo, me está hablando de la palabra. Recuerden que en este tiempo no decía Jesús, hablan primero de Corintios, sino Jesús, yo les voy a hablar, yo soy la palabra viva. Y si ustedes me escuchan a mí, si ustedes entienden y me obedecen de lo que yo les estoy diciendo, y ustedes hacen lo que yo les estoy diciendo, dice, van a ser como un hombre prudente. ¿Saben qué es un hombre prudente? Que no habla fuera de tiempo, que no hace cosas innecesarias, que todo lo que hace es recto. Mi papá, mi mamá siempre nos regañaba, continuamente nos regañaba, y te voy a dar con la chacla, mi papá
casi nunca hablaba. Pero cuando hablaba, todos ponían atención. Era muy prudente. ¿Ven? Y eso es lo que necesitamos tener, prudencia para poder saber decir lo que necesitamos decir. A veces hablamos antes de pensar. Y a veces cuando hablamos antes de pensar, decimos cosas que no son buenas. Y nos traen problemas. Y nos traen contratiempos. ¿Ven? Pero dice, los voy a considerar. Si ustedes leen la palabra de Dios y la guardan y la memorizan y la usan y la obedecen, dice, van a ser como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Hace unos años atrás fuimos a misiones a Chile y era un pueblo que estaba en la mera playa. Habían puesto postes y ponían las casas arriba de los postes y los postes estaban así de altos del agua. Y cuando vino el tsunami de Japón, no quedó absolutamente nada del pueblo ese. Lo único que quedó fueron las casas que estaban arriba en el cerro. Y es lo que dice Jesús. Dice, un tiempo va a venir, un día va a venir, un año va a venir como el año pasado. Dice, y si no están pasando, memorizando, si no están escuchando y obedeciendo mi palabra, dice, va a venir el agua y va a arrebatar con todo lo que ustedes tienen, con todo lo que ustedes han pensado, con todo lo que ustedes han calculado. Pero si ustedes me obedecen y memorizan y meditan en la palabra de Dios, dice, van a ser como aquellos que han construido su casa en una roca. Nada lo va a mover. Va a venir el viento, va a venir el mar y va a quedar parada. Y Jesús dice, es necesario, es indispensable para ustedes. Si pasamos mal el año 2020, el año 21 va a ser diferente. Si nosotros aprendemos estas lecciones, si nosotros nos dedicamos a aprender de la palabra de Dios. Y entonces lo que tenemos que aprender es que vemos lo que dice Santiago. Dice, ¿de dónde hay envidias y rivalidades? Cuando está hablando aquí Santiago, está hablando de que personas que no tienen un conocimiento bíblico. Que esta es la persona del mundo. Y no estoy hablando mal de la persona del mundo, sino simplemente es que nosotros en el mundo hemos aprendido una cosa. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el número uno? ¿En el mundo? En el mundo, el número uno soy yo. Y el número dos, ¿saben quién es? También yo. Y el número tres sigue siendo yo. ¿Ven? Y dice, cuando una persona que piensa en la manera del mundo, y no estoy hablando cosas malas, estoy hablando del hecho de que nos han dicho nuestros padres, ¿recuerdan ustedes? Especialmente para los varones. ¿Qué les decía su papá? No se deje, mijo, usted póngale, usted éntrele. Nada más no se deje. ¿Ven? ¿No es cierto? Ese es el mundo. No es malo. ¿Ven? Es lo primero y lo mejor que sabíamos. Yo no me voy a dejar de nadie porque mi papá me dijo que no me debía dejar. Y dice aquí Santiago, de esto es de donde vienen las envidias, las rivalidades. Hay también desorden y toda clase de maldad. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios, aquí están diferenciando. ¿Ven? La persona que tiene el pensamiento del mundo está pensando solo en él. Y cuando piensa solo en él, vienen las rivalidades. Yo soy el número uno. Ahí está la rivalidad. ¿Ven? No me compares con nadie porque yo soy mejor. Vienen envidias. ¿Ven? Y por mucho que nos enseñen, ¿ustedes les han enseñado a los hijos que deben de qué? De compartir. ¿Cuántos de ustedes le han enseñado a los hijos que deben de compartir? ¿De veras? ¿De veras creen eso? ¿Quién tiene un carro nuevo aquí ahorita que me pueda prestar? ¿Cómo? Estamos hablando de compartir. ¿No? ¿Ven? Pensamos las cosas, pero no las creemos. Dice también en desorden y toda clase de maldad. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien nos hace algo? Pero verás, nada más dame oportunidad y yo verás, no sabes ni lo que te va a venir. Dice, pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios llenan ante todo una vida pura. ¿Y cómo es una vida pura? Dice, además son pacíficos, son bondadosos,
son dóciles, no son tontos, ¿ok? No son débiles. Dócil es una persona que tiene mucha paciencia. ¿Ven? Una persona que tiene mucha paciencia. ¿Y saben por qué? Porque Dios tiene mucha paciencia con nosotros. Le fallamos 1, 2, 3 veces y Dios dice, soy paciente para con ustedes. Dios es paciente para con ustedes, para con nosotros. Y eso nos muestra que si Dios es paciente y con nosotros vivimos la vida de Dios, dice, son bondadosos, son pacientes, son dóciles, son también compasivos, son imparciales, son sinceros y hacen el bien. ¿Ven? Todo esto viene de la sabiduría divina, la sabiduría de Dios. Entonces, por eso tenemos que planear, usar todo el tiempo que Dios nos da, meditar en la palabra de Dios, usar la palabra de Dios y saber hacer decisiones correctas. Saber aprender y hacer decisiones correctas. Otra cosa que tenemos que aprender es a meditar en el pasado. Pero no estoy hablando del pasado del 2020. Estoy hablando del pasado de cuando Dios se ha manifestado con ustedes. ¿Cuántos de ustedes han sentido o han visto o han experimentado una experiencia con Dios? Donde dicen, esto es divino. Esto no fue coincidencia. Esto no fue suerte. Esto no fue porque yo era muy listo, sino porque Dios se manifestó en mi situación. ¿Ven? Cuando nosotros aprendemos a confiar en la fe de Dios, tenemos en Dios, nos va a regresar hacia atrás. ¿Ven? Ahorita que estamos pasamos el 2020. Pero antes de eso, si teníamos una experiencia, decimos, esto no es nada, porque Dios está conmigo. ¿Ven? Dios está conmigo. ¿Ven? Hay una cosa que los judíos hacen en el tiempo de la cena, la Pascua, y empieza a leer el padre, o empieza a leer el padre de la casa, o empieza a leer el sacerdote, y empieza a decir, si Dios nos hubiera sacado de la esclavitud y nos hubiera nada más traído a la orilla del mar, y decían, déjà vu, eso es suficiente para mí. Si me sacó de ese lugar y me trajo, y si no me llevó más adelante, es suficiente para mí. Dice, y si nos hubiera cruzado el mar y nos hubiera llevado a la otra orilla y ahí nos hubiera dejado, dice, eso es suficiente para mí. Y si nos llevara por 40 años alrededor, es suficiente. Déjà vu. Ven, y tenemos que aprender a regresar a las cosas cuando vimos a Dios manifestarse. Y cada uno de ustedes tiene una experiencia, les aseguro. Y es donde tenemos que meditar. Cuando Dios se movió en mi vida, cuando Dios se movió en mi corazón, cuando Dios se movió en la situación donde estaba, como estaba Josafat, dice, corriendo de miedo, Señor, Señor. En el Salmo 42, y me gustaría que leyeran el Salmo 42 y el Salmo 43. Nada más voy a leer unos pasajes. Y es el mismo pasaje. Dice así, dice el salmista, porque estaba pasando situaciones difíciles, dice, ¿por qué voy a desanimarme? El 2020 no es nada. Imagínense ustedes, entiéndanlo bien, no es nada. Los primeros cristianos los anduvieron correteando y los mataban, los crucificaban, los colgaban. De menos ahorita nosotros estamos vivos. Dice, ¿por qué me voy a desanimar? ¿Por qué voy a estar preocupado? ¿Sabían ustedes que la preocupación es pecado? ¿Sabían eso? Porque el momento que nosotros nos preocupamos de algo, le estamos diciendo, Señor, no estás en control, no tienes cuidado, déjame yo arreglar esto porque yo lo tengo que arreglar. Cuando dudamos, cuando nos preocupamos, estamos pecando contra Dios. Dice, mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía sigo alabando. Y es lo que estamos haciendo aquí. Con el frío, en lugar de estar adentro en la iglesia y calientitos y todo bien, estamos aquí. ¿Por qué? Porque tenemos confianza en Dios. Dice, mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios, Él es mi Salvador.
Ahora continúa el salmista hablando y dice, 42:11 dice, ¿por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza puesta en Dios, a quien todavía sigo, seguiré alabando. Está hablando de una manera dicha, lo voy a hacer. No lo hice, dice, lo voy a hacer. Aún con todas las dificultades, voy a seguir alabando a mi Dios, porque Él es mi Dios y mi Salvador. El Salmo 43:5, ven, dice lo mismo. Y estos dos salmos están hablando de una circunstancia donde es difícil para el salmista, y dice, ¿por qué voy a desanimarme? ¿Cuántos de ustedes están desanimados? No deben. ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, y quien todavía seguiría alabando. Él es mi Dios. Él es mi Salvador. Pero no hay más que se preocupe de mí. No hay nadie más. Los políticos están tratando de hacer lo que pueden hacer, y en realidad muchas veces no saben ni lo que están haciendo. Están tratando, está bien. Pero mi confianza no es en los políticos, ni en los doctores. Mi confianza es en Dios. Mi confianza es en Dios. Y les voy a decir por qué. Para terminar, lo más indispensable y lo más necesario que nosotros tenemos que aprender es la importancia de creer en Cristo. Es una importancia tremenda. Ven, que estamos tan preocupados nuevamente en las cosas que tenemos aquí. Y les voy a decir seguro, ¿okay? Estamos ahorrando para una casa, estamos ahorrando para un carro, estamos ahorrando para comprarles, para mandar a los hijos a la escuela. Estamos bien preocupados, y se nos olvida que hay algo más importante. Que tantas personas que han muerto, arriba de 300,000 personas, si nos pudiéramos a contar, ¿cuántas escucharon el Evangelio? Esa es la preocupación que deberíamos de tener. ¿Cuántas de ellas escucharon el Evangelio? ¿Cuántas de ellas tuvieron la oportunidad de decidir si aceptaban a Cristo o no? Pero estamos preocupados en las cosas materiales y se nos olvida lo más importante. Y aquí es lo que dice Jesús. Mira, dice, no se angustien ustedes, crean en Dios, crean también en mí. Importante. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo le hubiera dicho, voy a preparar un lugar. ¿Ven? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos estar con Cristo? Entonces, ¿por qué tenemos miedo al código? ¿Se fijan? Lo que creemos, lo que quisiéramos, pero ir con Cristo es posiblemente que nos muéramos hoy. Ven, lo ponemos que caí muerto, o lo ponemos, me fui con el Señor. Una de dos. Y dice Jesús, ven, es lo importante. Aquí está lo más importante de todo esto. En este año nuevo tenemos la oportunidad, los días, las horas que Dios nos dé para hacer esto. Dice, voy a prepararles un lugar, y después de irme y de prepararles un lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez para llevarlos conmigo. Para llevarlos conmigo. Para que ustedes estén en el mismo lugar donde yo voy a estar. ¡Wow! ¡Qué promesa! ¡Qué promesa tan tremenda! Ok. Pero ¿cómo va a pasar eso? ¿Cómo va a pasar? ¿Cuánto creemos que Cristo tiene la vida eterna? ¿Cuánto creemos que la persona necesita escuchar el Evangelio y hacer una decisión de fe para poder aceptar a Cristo en su corazón? ¿Cuánto creemos de eso? Porque dice aquí Jesús, ustedes saben el camino que llevan a donde yo soy. Si ustedes han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, ustedes tienen vida eterna. No es duda. Y si murieran, esa no es tan importante, la primera muerte, la segunda muerte, porque dice Jesús, para donde yo esté, ustedes estén conmigo. Ahora, muchas veces escucho personas que dicen, se murió la persona, dice, oh, está en el cielo. ¿Cómo sepo yo? ¿Cómo sepo yo? ¿Cómo sé yo? ¿Cómo sé yo que está en el cielo?
¿Qué seguridad tengo? Ninguna. A menos que esta persona haya aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Eso es lo que creemos. Esa es la necesidad de poder aplicar lo que creemos. Si creemos que la persona necesita escuchar el Evangelio, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacerlo durante el día que Dios nos da y planear en las oportunidades que Dios nos da y hacer las cosas para que Dios sea glorificado. Tenemos oportunidades de año nuevo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a regresar o vamos a llegar al 22 y vamos a decir, oh, qué bueno, nos vacunaron todos, estamos bien? ¿O nos vamos a preocupar? Porque esta es la realidad. Dice Jesús, el que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Simple y sencillo. El Evangelio no es complicado. Ven, muchas veces los teólogos con tanto estudio nos quieren complicar el Evangelio. Pero lo que dijo Jesús, ve y predica el Evangelio a donde quiera que vayas, con cualquier nacionalidad. Oh, ese no porque es argentino, o ese no porque es mexicano, o ese no porque es cubano. No, el Evangelio es para todos. Y Dios me está dando oportunidad, un año nuevo, unas horas, un día. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en la iglesia? ¿Se han puesto a pensar? ¿Y saben que este año, aunque se fue difícil, la iglesia se ha movilizado? ¿Se dieron cuenta? Al principio empezamos en la tienda, andaba yo corriendo, ahora ya nomás llego y ya todos están poniendo la tienda, están poniendo el sonido, están poniendo las televisiones. La iglesia se ha movilizado. Y eso es donde el Señor está tratando de obrar con cada uno de nosotros. Señor, ¿cuál es mi propósito aquí? ¿Qué es mi propósito de hacer estas cosas? Dice aquí, Tomás le dijo a Jesús, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, el único camino, la única verdad y la única vida. Y solamente por mí se puede llegar al Padre. Eso tiene que estar seguro en nuestro corazón, seguro en nuestra mente. Y tenemos que predicar eso. Tenemos que mostrar eso. Dios nos está dando un año nuevo. Tratemos de usarlo a lo máximo. Padre, te damos gracias por este día. Señor, y si hay persona que ahorita no ha contestado a ese llamado, Señor, que tú le pongas en su corazón de poder aceptar el regalo que tú le has dado de Jesús, de mandar a Jesús a morir en la cruz por él. Te damos gracias a cada uno de nosotros que hemos aceptado a Cristo, Señor, que nos des ese valor, ese deseo, ese coraje para poder llevar adelante tu reino. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Aquí, hermanos, y casa, acompáñenos con esta alabanza hasta nuestro servicio y testimonio. Tenemos tanto que dar gracias a Dios, siempre está al frente de nuestras vidas. Oh.